Vamos a resolver el tercer ejercicio de este examen de enero de 2022. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado con mucho detenimiento y mucha tranquilidad. Lo primero que vemos es que nos dan 50 minutos. No tenemos que agobiarnos, tenemos que saber que si lo planteamos bien, 50 minutos va a ser un tiempo más que de sobra. Y para plantearlo bien, lo primero que tenemos que hacer es leer bien el enunciado y estar seguros de que lo hemos entendido. Nos dicen que la figura representa el esquema estructural correspondiente a la viga de acero IPE 360, esto es una viga de acero IPE 360, de una cubierta no visitable y protegida al viento, en una zona de altitud inferior a 1000 metros. Toda esta información nos será útil para hacer las combinaciones de acciones. Las únicas acciones a considerar, únicas, es decir, no tenemos que pensar en más acciones que estas tres. Es una carga permanente que incluye el peso propio de forma conservadora, es decir, no vamos a tener que incluir el peso propio de este perfil IPE 360 y si lo cambiamos, pues tampoco vamos a tener que cambiar este valor, son 15 kN por metro. Una carga de nieve que si actúa lo hace sobre todo el tramo, no puede actuar en una parte sí y en otra no, de 10 kN/m y un gradiente inverso en todo el tramo de 40 grados en fibra inferior y nulo en la parte superior. Con esto de inverso se refiere a que está más caliente en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y ahora nos piden, en primer lugar, calcular las reacciones en los apoyos y las leyes de axiles y momentos flectores en la viga debidas a la acción térmica. Es decir, aquí tenemos un problema de resistencia de materiales de una viga de dos vanos que tiene un apoyo y esos dos apoyos y un carrito en la que tenemos un gradiente térmico. En el apartado B es definir las combinaciones de acciones en el apoyo central para el conjunto de acciones actuantes. Es decir, nos centramos en este apoyo central y tendremos que calcular las diferentes combinaciones que como solo tenemos dos cargas variables, una será considerar el gradiente térmico y otra la carga de nieve como acciones principales. Y finalmente comprobar a flexión compuesta la viga siguiendo las especificaciones del CT y si es necesario cambiar el perfil, si el IPE 360 no funciona, pues hay que obtener el perfil correspondiente que lo soporta. Lo que además nos dicen es que no es necesario hacer la comprobación a paneo, es decir, solamente resistencia de las secciones. Notas, el acero es el 275 y en la segunda parte de la pregunta C, si tenemos que cambiar el perfil, lo hacemos con los esfuerzos previamente calculados, porque todos los esfuerzos debidos al gradiente térmico dependen del canto y del momento de inercia. Es decir, no tenemos que volver a calcularlos. Y por supuesto se valora la claridad y la justificación en los resultados obtenidos. Pues vamos a ver cómo resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es dividirlo en dos estados. En el estado 1 tenemos un incremento de térmico uniforme, más 20 grados arriba y más 20 abajo. Y en el estado 2 tenemos un incremento térmico de menos 20 y más 20 grados, es decir, solo tenemos diferencia térmica y el incremento térmico medio es igual a 0. En el apartado 1 es bastante fácil de resolver. Si aplicamos condiciones de simetría, tenemos este problema que es hiperestático. Entonces tenemos que liberar una de las coacciones, le quitamos esta coacción, por supuesto tenemos más 20 y más 20 grados centígrados, liberamos una coacción y ahora tenemos que sustituirla por el esfuerzo axil correspondiente, seguimos teniendo más 20 y más 20 grados centígrados. Y lo que tenemos que decir es que en este apoyo, que es el apoyo A, el desplazamiento tiene que ser 0 porque teníamos un apoyo. Entonces el desplazamiento horizontal de A, que sería el debido al esfuerzo axil, que será el axil por la longitud entre E por A, menos el debido al incremento térmico, que sería delta de T por alfa y por L, tiene que ser igual a 0. Si sustituimos de aquí el axil, nos quedará que es delta de T por alfa por E por A. Y si sustituimos con los valores del IPE 360 y de los 20 grados, pues esto nos quedaría que es un valor del esfuerzo axil de 366,4 kilonewtons. Bien, ahora vamos a resolver el estado 2. El estado 2, de nuevo, tenemos un problema que si aplicamos las condiciones de simetría sería hiperestático.
Quiero dejar claro que aquí las condiciones de simetría serían estas. Tendríamos que aplicar un empotramiento deslizante en la posición vertical, porque lo que nos impide la simetría es el giro alrededor del eje de simetría y el desplazamiento perpendicular al eje de simetría. Pero como además tenemos un carrito que impide el desplazamiento vertical, pues tenemos todos los grados de libertad restringidos. Y ahora de nuevo tenemos que restringir, tenemos que eliminar uno de estos grados de libertad y sustituirlo por su reacción correspondiente, y yo aquí lo que he hecho, que creo que es lo más sencillo, es sustituir esto por un momento. Cambiamos el empotramiento por un apoyo y aplicamos un momento, y ahora tenemos menos 20 grados y más 20 grados centígrados. Y esto a su vez, para simplificar, pues lo voy a dividir en dos estados. El estado que voy a llamar 2A. En este estado únicamente vamos a tener un esfuerzo mecánico, que es el momento, y el estado que vamos a llamar 2B, en el que únicamente lo que vamos a tener es la carga térmica de menos y más 20 grados centígrados. Si nos quedamos con la parte del momento, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es calcular el giro en el punto B. Este es el punto B, y lo que tenemos que calcular es el giro en el punto B, que tiene que ser 0, porque hemos eliminado un empotramiento. Entonces, si nos quedamos con la parte del esfuerzo mecánico, el giro en B, en este sentido, es el momento por la longitud entre E por I. Si esto no lo sabéis de memoria, una forma muy sencilla de calcularlo es calcular el desplazamiento vertical de A, porque para calcular el desplazamiento vertical de A en función de la ley de momentos flectores, la ley de momentos flectores tiene que ser esta, con un valor máximo de valor m en el extremo B y valor 0 en el extremo A, pues podemos calcular el desplazamiento en A en función del desplazamiento en B, que es 0, más el giro en B, en este sentido, en sentido antihorario, por la longitud, y habría que añadirle más la integral de la ley de momentos flectores por la distancia, que si aplicamos los teoremas de Moore, pues sería el área de esta ley de momentos flectores, que el área es m por L dividida entre 2, es el área del triángulo, y entre E por I, y ahora le tendríamos que multiplicar por la distancia hasta el punto A del centro de gravedad, que son 2/3 de L. 2L tercios. Y esto es igual a 0, porque sabemos que el desplazamiento de A es igual a 0, por eso hemos elegido este punto concreto. Si desplazamos de aquí el giro en B, en este sentido, nos sale negativo y nos sale menos m por L partido de 3 veces E por I. Y evidentemente me faltaba aquí un 3. Vale, de acuerdo. Y ahora tenemos que hacer la parte térmica. Para calcular el giro en B debido al incremento térmico tenemos esta ecuación. Por seguir el mismo criterio de signos que en la parte mecánica, vamos a aplicar el criterio de signos de giro en B positivo como horario, y entonces tenemos esta ecuación en la que en la parte de arriba tendríamos el incremento térmico de 40 grados, tendríamos alfa, dividimos entre el canto de la sección y tenemos que integrar esto. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿desde dónde integramos? Lo natural que nos saldría sería hacer la integral desde el punto A hasta el punto B, pero el giro en B tendría este valor siempre y cuando el giro en A fuese 0. Pero es que el giro en A no es 0. Entonces, para hacer esta integral necesitamos partir de un punto en el cual sepamos que el giro es 0. ¿Y cuál es ese punto? Pues si pensamos un poco nos daremos cuenta de que esto es un problema simétrico y por lo tanto vamos a tener esta deformada. Y justo en el punto central el giro es 0. Con lo cual esto lo tenemos que hacer en la integral desde el punto central y por eso es una integral desde 0 hasta L medios. Si hacemos esta integral, por supuesto, nos tiene que quedar menos 40 por alfa por L entre 2 veces el canto de la piedra. Y ahora ya tenemos todo lo necesario para resolver el problema 2, que lo hemos dividido en sus dos partes, el 2A y el 2B.
Si ahora igualamos o sumamos, mejor dicho, los dos giros, igualamos a 0, tendríamos que el giro en B tiene que ser m por L entre 3 veces E por I menos 40 veces alfa por L entre 2 veces C, y esto tiene que ser 0. Despejamos de aquí y el momento flector nos tiene que salir 3 veces E por I por alfa delta de T entre 2 veces C, y como tenemos todos estos valores podemos sustituir y nos da 68,3 kN/m. Vale, pues tiene buena pinta. Siempre que hagamos un problema de este estilo en el que tenemos que hacer tantos cálculos, lo primero que tenemos que aplicar siempre hay que tener en cuenta el teorema de la buena pinta. Es decir, aquí nos tiene que salir un valor razonable del momento flector. Esto es una viga que es un IP 360 y bueno, pues nos sale más o menos 68 kN/m. Si aquí os hubiesen salido 68,3 por 10 a la 5 kN/m, pues nos preocuparíamos. Y si os saliese por 10 a la menor 5, pues también tendríamos que tener en cuenta que no hemos cometido un error, seguramente sea un error de unidades. Ser muy crítico con los resultados que os va saliendo, porque ya sabéis que es imposible evitar cometer errores en un examen, todos nos equivocamos y siempre vamos a tener algún error. Fijaros que hace un momento a mí se me había olvidado poner este 3, pero tenemos que hacer todo lo que escribimos, tenemos que ser muy críticos con ellos y tenemos que estar muy atentos, porque así es como vamos a ir detectando nuestros errores y vamos a ir corrigiéndolos, y para ello tenemos que hacerlo en el momento, tenemos que ser críticos cada vez que escribimos algo para corregirlo en ese momento y no al final del examen darnos cuenta de que hemos cometido un error y tener que rehacerlo todo. Bueno, ahora que ya tenemos toda esta información, podemos completar el primer apartado en el que nos pedían calcular, nos pedían los diagramas de esfuerzos y reacciones. Entonces, el diagrama de esfuerzo axil es constante y es de compresión porque la viga se intenta dilatar y nosotros se lo impedimos, y tenemos un axil que vale 366,4 kN. Por lo tanto, vamos a tener las reacciones horizontales que van a tener este valor, 366,4 kN, 366,4 kN. Y también tenemos que dibujar el diagrama de momentos flectores, que tendrá una forma triangular y tendrá un valor máximo, que es este valor de m que hemos calculado, de 68,3 kN/m. Y ahora tenemos que calcular las reacciones verticales. Para tener este valor del momento, aquí nos tiene que salir una reacción vertical hacia abajo que valga 68,3 entre los 7 metros de distancia entre los puntos B y C, y eso nos da 9,8 kN. En el otro lado exactamente igual, 9,8 kN, y por lo tanto para equilibrio de fuerzas verticales, pues aquí 19,6, la suma de los dos anteriores. Ya tenemos el primer apartado, ahora podemos pasar a resolver el segundo. Para resolver el segundo apartado tenemos que hacer una nueva parte de resistencia a materiales, que es tener en cuenta qué pasa cuando en esta viga tenemos una carga uniformemente distribuida. Y esto es necesario porque tanto la carga permanente como la carga de nieve tienen esta pinta, una carga distribuida en todo el vano AC. Para resolver este problema vamos a hacer la misma táctica que en el problema anterior. Aplicamos condiciones de simetría y le cambiamos el empotramiento por un apoyo para poner la carga M, y ahora tenemos además una carga Q. Esto lo voy a hacer un poco más rápido que en el problema anterior. Si aquí quisiésemos calcular el giro en B, tendríamos el problema de antes, m por L entre 3 veces E por I, menos el giro que produce la carga distribuida, que es Q por L cubo partido de 24 veces E por I. De nuevo, si esto no lo sabéis, pues hacemos este problemilla tan sencillo, que tenemos únicamente una carga distribuida de valor Q, tenemos nuestra ley de momentos flectores y calculamos el desplazamiento vertical en A en función del giro en B, despejamos y nos tiene que salir Q por L cubo partido 24 veces E por I.
Si decimos que este giro tiene que valer 0 por las condiciones de simetría, despejamos de aquí y obtenemos que el momento vale Q por L cuadrado partido de 8. Se me ha olvidado decir que aquí la ley de momentos lectores tendría esta pinta y en función de la distancia entre los puntos el momento máximo podría estar aquí o aquí, podríamos tener esa duda y a lo mejor hay que calcularla ambos. Pero en este problema concreto lo que nos piden son las combinaciones para el momento en el apoyo central. Por lo tanto, este es el momento que nos interesa. Y con estos valores ya podemos calcular los momentos que producen cada una de las cargas. La carga permanente G nos han dicho que vale 15 kN por metro. Pues simplemente sustituimos 15 en Q y 7 metros en L cuadrado y ya sacamos cuál es el momento que produce en el punto central la carga permanente y es 91,88 kN metro. Exactamente lo mismo podemos hacer con la carga de nieve, que nos han dicho que vale 10 kN metro. Por lo tanto, esto vale 61,25 kN metro. Y con la carga térmica ya hemos calculado antes el momento, 68,3 kN metro. Y además de ese momento nos produce un axil, esa carga térmica, que vale 366,4 kN. Estos son todos los esfuerzos que producen nuestras acciones, porque ni la carga permanente ni la carga de nieve producen esfuerzo axil. Y ahora tenemos que hacer dos hipótesis. La primera hipótesis es que la nieve es la carga principal. Y la segunda hipótesis será que la otra carga variable, que es la carga térmica, es la principal. Entonces, si la nieve es la carga principal, el momento que estamos aplicando sería el momento que produce la carga permanente por 1,35 porque es desfavorable, más el momento que produce la carga de nieve por 1,5 porque es la carga principal, más el momento que produce la carga térmica por 1,5 porque es desfavorable y por 0,6 porque es una carga secundaria. Y esto nos da un total de 277,4 kN metro. Y el axil que se produciría sería únicamente el axil que produce la carga térmica por 1,5 y por 0,6, porque es una carga secundaria y las otras no producen ningún axil. Y esto nos da 329,7 kN. Si ahora consideramos en la segunda hipótesis que la carga térmica es la carga principal, pues ocurre algo parecido. El momento que estamos aplicando sería el de la carga permanente por 1,35 más el momento de la carga térmica por 1,5 más el momento de la carga de nieve por 1,5 y por el coeficiente de simultaneidad, que en este caso es 0,5 porque no está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y esto nos da 290,8 kN metro. Y el esfuerzo axil que ahora tenemos es simplemente el de la carga térmica por 1,5, no hay que multiplicarle por coeficiente de simultaneidad porque es la carga principal, 549,6 kN. Si nos fijamos en los resultados que hemos obtenido, veremos que el mayor momento y el mayor axil se dan con la misma hipótesis, que es la hipótesis 2, con lo cual esta va a ser la que nos limite nuestro estado tensional. Si calculamos las tensiones máximas que se producen, serían el axil dividido entre el área del IPE 360, que es el que estábamos utilizando, más este momento dividido entre el módulo plástico en el eje fuerte del IPE 360, 549,6 por 10 a la 3 para pasarlo a newtons, entre el área en milímetros que es 72,70 más el momento que es 290,8 por 10 a la 6 para pasarlo a newton y milímetros entre 1019 por 10 a la 3 y esto nos da un total de 361 megapascales, que evidentemente es mayor que 275 entre 1,05. Tenemos que probar otros perfiles y si vais probando al final hay que llegar
al IPE 450. Con este IPE 450 la tensión máxima nos da 226,5 megapascales, que esto ya sí que es menor que 275 entre 1,05, y en este caso el coeficiente de aprovechamiento, que es lo que nos piden, vale 0,86, un 86%. Y con esto pues ya hemos terminado. Como resumen de este problema, deciros que lo más importante es hacer bien la parte de resistencia de materiales como siempre y el planteamiento, y en concreto en este problema quizá la parte más difícil es esta parte que hemos hecho aquí, que es que para calcular el giro en B se nos tiene que ocurrir que en el punto central el giro es 0. Pero acordaros siempre que os digo de que estos problemas de ideas felices, que soléis decir, que es que si no se te ocurre la idea. Si no se te ocurre la idea, piensa que tampoco hay tantas cosas que hayamos aplicado en clase para que se nos ocurran esas ideas. Y una de esas cosas que aplicamos siempre es la simetría. Entonces, cuando no se te ocurre una idea, piensa que al final siempre aplicamos lo mismo. Aplicamos simetría o aplicamos que si tenemos esfuerzos flectores despreciamos los desplazamientos por axiles. Al final hay 3 o 4 cosas que son siempre las que aplicamos para que se nos ocurra la idea. Bueno, pues utiliza eso, utiliza los conocimientos de los problemas que hemos resuelto anteriormente.